volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Qué bueno es estar juntos nuevamente en esta hora para estudiar un capítulo más de la serie Los 12 Apóstoles del Cordero. Si no estoy equivocado, ya este es el tema número 13 de la serie de los 12 Apóstoles. Hemos estudiado uno por uno los distintos apóstoles. Felipe, el hombre práctico, el pragmático, pero dudoso, falto de fe. Luego vimos a Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces estudiamos a Tomás, el que veía siempre las cosas del lado negativo, el pesimista, y cómo él llegó a superar y a llenar de fe su vida. Estudiamos también acerca de Andrés, un hombre común, que tenía un solo talento, y ese talento era llevar a otros a los pies de Jesús. Y por supuesto, estudiamos dos temas sobre el apóstol Pedro. Simón, el impulsivo, y luego Simón, o Pedro, el convertido. También estudiamos la vida del apóstol Juan, el que más representó el carácter de Cristo y sin embargo el que más graves defectos de carácter tenía. Y si los apóstoles lo lograron, nosotros también podemos llegar a vencer nuestros defectos de carácter. Vimos a Juan, el hijo del trueno, y luego a Juan, el discípulo del amor, el discípulo a quien Jesús amaba. También este domingo pasado vimos la terrible historia trágica, muy triste, de Judas Iscariote el traidor, que fue uno de los 12 apóstoles. Y nos sirve de amonestación, nos sirve de ejemplo para que no tomemos los pasos que él tomó, que terminan en la desgracia. Estudiamos también acerca de Leví Mateo, el publicano rescatado. Qué historia más bonita esa. Y hoy nos toca estudiar acerca de una figura bastante interesante y controversial. Uno de los 12 apóstoles, por cierto, su nombre es igual que el de Pedro. Este es el otro Simón, el Simón Pedro. Y allí podrán ver el título del sermón de hoy en pantalla. El otro Simón. No Simón Pedro, sino Simón el celote, el cananita. Pero antes de ir a nuestro tema de hoy, ¿qué les parece si cantamos una vez más nuestro canto, nuestro himno, que es el himno de esta semana de estudio, de oración, de esta serie de los 12 apóstoles? Lleva por título ¿Cómo ser cual Cristo?, el 253 del himnario adventista. Cantemos juntos, unámonos. Cristo es el gran centro de atracción. Y cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, entonces vendrá el Señor a reclamarnos como suyos. Antes de estudiar sobre el otro Simón,
el celote. Les invito a que pasemos unos momentos en oración juntos, pidiéndole al Señor que nos guíe en el estudio de hoy. Vamos a orar. Nuestro Padre, bendito y glorificado sea tu nombre. A través de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos acercamos porque sabemos que Él intercede por nosotros. Y te suplicamos en esta hora que al estudiar acerca de tu apóstol que tú escogiste, Simón, el celoso, el celote, que podamos sacar lecciones preciosas para nuestra vida. Guíanos pues en el estudio, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en la lista de los 12 apóstoles tenemos mencionado a otro Simón. Este es no Simón Pedro, sino otro Simón, y se distingue por un apodo que lleva junto a su nombre. En Mateo, recuerden que hay 4 listas de los 12 apóstoles: Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1. En Mateo 10 y en Marcos 3, miren cómo se le llama a este Simón. Solo se menciona su nombre, pero se le da un apodo que le quedó unido a su nombre para siempre. Dice en Mateo capítulo 10 y en el versículo 4, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Si ustedes notan en la lista de los 12 apóstoles, Simón aparece en el orden de los apóstoles en el número 11. Y el 12, el último, es el traidor, Judas, es decir, el último de los apóstoles que se mantuvieron con el camino del Señor hasta el final. Tenemos que descartar a Judas porque ustedes ya estudiaron conmigo el fin trágico de Judas. En la lista de Marcos, en el capítulo 3, de igual manera se lo menciona como Simón el cananista. Marcos capítulo 3 y versículo 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Así que otra vez aparece Simón el cananista en la lista en el número 11 y le sigue Judas el traidor. A diferencia, en la lista de Lucas y de Hechos 1, y por cierto el autor del Evangelio de Lucas es el mismo que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, el mismo autor, Lucas, le da otro nombre. En Lucas, en el capítulo 6, donde aparece la lista de los 12 apóstoles, dice así, versículo 15, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan. Estoy leyendo el 14, perdón. Andrés su hermano, a Simón Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, a Felipe y Bartolomé, y ahora sí el 15, Mateo, Tomás, Jacobo,
hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote. Fíjense, aquí está el Simón, pero allá en Mateo y en Marcos le llaman el cananista, y aquí se le llama Zelote, Zelote. Y ya luego, pues Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Y en la lista de los 11 apóstoles ahora, porque ya en el libro de Hechos ya Judas no era parte de los 12, dice en Hechos, en el capítulo 1, y le da el mismo apodo, versículo 13. Entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí aparece otra vez Simón el Zelote. Ahora, ¿por qué Mateo y Marcos le llaman el cananista y Lucas le llama el Zelote, tanto en su evangelio como en el libro de Hechos? Bueno, la pura verdad es que son el mismo apodo. Y vamos a ver un poquito. El Zelote, vamos a aprender hoy a qué se refiere, pero de allí viene la palabra celoso. Celoso, el Zelote. Ahora, en el Evangelio de Mateo y Marcos se le llama el cananista. En griego es cananites, cananites, por eso le ponen el cananista. Y pues rápidamente pensaríamos, bueno, quiere decir que era de Caná. Realmente, si era de Caná, de Galilea, el patronímico de Caná de Galilea sería Canaios. Caná, de Caná, y ios, la terminación del patronímico. ¿Ok? Así que no se refiere a que era de Caná de Galilea. Luego, si hubiera sido de Canaán, como parece ser cananites o cananista, en realidad el oriundo de Canaán en griego se dice cananaios, cananaios. Y esta no es la palabra que aparece en el Evangelio. La palabra que aparece es cananites. Y el diccionario nos dice que es un derivado del hebreo Caná. Y Caná en hebreo, con K, no con C, sino Caná, aunque se puede escribir de las dos maneras, la palabra Caná quiere decir celos, y cananites quiere decir el celoso, y el celote pues quiere decir exactamente lo mismo. Esta palabra, cananites o cananitas, se usaba en relación a los que eran celosos de la ley. Y es la misma palabra en griego. En arameo es cananites o cananita, pero no de Canaán ni de Caná de Galilea, sino celoso de la ley. Y en griego sería celote, la misma palabra. Así que tanto Mateo, Marcos como Lucas le llaman el celoso. ¿Describirá eso el carácter de Simón? Efectivamente, no solo describe su carácter, pero mucho más que de ellos. Fíjense que la Biblia solamente nos menciona el nombre de este hombre. Simón y su apodo, el celote o el cananite. Y sin embargo, a pesar de que solo su nombre y su apodo aparecen en los relatos de los evangelios, esto nos dice mucho, solo una palabra, celote. Pero de esto podemos sacar mucha tela. ¿Qué es esto de celotes? En realidad,
había un partido político de extrema, un partido político de liberación. En la época de Cristo, en Judea y en Galilea, lo que era Israel, y este partido político extremista se llamaban los celotes, los celosos. Ahora, les leo un poquito de dónde viene este partido político. Los celotes eran miembros de un partido nacionalista extremo que surgió más o menos unos 20 años antes de que Cristo comenzara su ministerio. Allá por el año 6 o 7 después de Cristo. ¿Qué creía y qué hacía este partido político extremo? Bueno, estos estaban en contra de la opresión de los romanos. Estaban a favor de la libertad de la nación de Israel. No querían estar bajo el yugo romano. Y causaron muchos problemas en la época del Señor Jesús. Allá por el año 7, o el año 6 más bien, Quirino de Roma había ordenado que se hiciese un censo en la nación de Israel con el propósito de ponerles más impuestos. Y esta vez los impuestos iban a ser sobre el trigo y sobre el vino y la fruta, el doble. O sea, un impuesto sobre los granos y un impuesto sobre el vino y la fruta. Los celotes consideraban cualquier tipo de impuesto un reconocimiento del dominio de Roma, y si le daban dinero a Roma en impuestos significaba que estaban ayudando a Roma en la sujeción y en el sometimiento de Israel. Y por lo tanto, aceptar a Roma como gobernante sobre ellos era repudiar al Dios de Israel, a Yahweh, Adonai. Eso pensaban los celotes. Eran religiosos, pero religiosos fanáticos. Y surge este partido como resultado de eso y se va desarrollando. Y se conocían también como los Galileos, porque el jefe de los celotes, el que los había reunido, tenía su sede, este partido político, en la zona de Galilea. Y su líder principal llegó a ser Judas, así conocido como Judas el Galileo. Era como una banda de aquellos que resistían, como una guerrilla en contra de los romanos. No dejaban de buscar la independencia y causaban mucho problema. Estaban unidos a todos los grupos, libremente unidos, no es que eran un solo partido, pero este partido agrupaba a todos los grupos revolucionarios en contra de la sujeción romana. Había otro grupo que estaba asociado y muchas veces eran confundidos. Es más, había muchos celotes que eran de este grupo y no todos los de este grupo, no todos los celotes eran de este grupo, pero había muchísimos celotes que eran sicarios. ¿Y quiénes eran los sicarios? La palabra sicario, en latín sicari, viene de sica, que quiere decir daga o puñal. Y este grupo de revolucionarios usaban la daga como su símbolo, pero también la usaban literalmente. Es decir, estaban dispuestos a matar, a ir a las armas para libertar a la nación de Israel.
encontramos nosotros reflejado en el Nuevo Testamento todas estas luchas que sucedían en la época de Cristo. Estaba todo esto llevándose a cabo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13 y versículo 1 se menciona un episodio. Dice: al mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban. Fíjense, en el mismo tiempo que estaba Jesús allí, Lucas 13:1, había algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Recuerden que los galileos eran los mismos que los celotes, por su jefe Judas el Galileo. Pero fíjense lo que hizo Pilato: mezcló la sangre de esta gente con los sacrificios que se ofrecían en Jerusalén. Pilato sabía que el manto que cubría a los celotes como ser muy celosos de la ley y parte de la religión judía era solamente un manto para esconder su verdadero propósito, que era revolucionario, era derrocar al gobierno romano. Y para congraciarse con los romanos, derramó la sangre de estos galileos y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios como un desafío contra este grupo revolucionario. Muy interesante este hecho. Esto muestra cómo estaba un fermento de revolución en las actividades allí en Judea y también sobre todo en Galilea, que era la sede. Y en ese ambiente desarrolló Jesús su ministerio. Él era de Galilea. La lucha de estos celotes o sicarios fue sangrienta y fue muy terrible. Roma estaba muy al tanto de los celotes o sicarios y los mantenía a raya todo el tiempo, controlando sus actividades. Por cierto, hay un hombre que se hizo famoso porque Pilato ofreció soltarlo a él, soltar a Jesús en lugar de este hombre. Podemos leer de él en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Y ustedes saben a quién me refiero. Me refiero a Barrabás. Dice San Juan, capítulo 18, allí en el versículo 39. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces, versículo 40, de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, pero era más que ladrón. Este Barrabás, miren cómo lo describe el deseado de todas las gentes, aquí en la página 681. Era una costumbre de invención pagana el soltar a uno para la época de la Pascua. No había ninguna sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte para ser crucificado. Este hombre era un revolucionario. Pretendía ser el Mesías, un falso Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer
un nuevo orden de cosas diferente para arreglar al mundo y libertar a Israel. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. ¿Ok? Este robaba a los ricos, lo repartía a los pobres y no tenía nada de malo eso. Esa era su doctrina. Si era en aras de la liberación de Israel, podían robar a todo aquel que estuviera de parte de los romanos. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Se había levantado contra los romanos. El evangelista Marcos dice que era sedicioso. Josefo, el que escribió las guerras de los judíos, menciona a este Barrabás como un sicario, es decir, de los mismos celotes. Dice, bajo el manto, dice el deseado, bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Ese era Barrabás, para que ustedes vean cómo estaba de activo el grupo de los celotes. Y a este grupo pertenecía Simón el celote. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Un revolucionario violento entre los seguidores del Señor Jesús. Ahora, en aquella época había algunos que, si bien toda la nación judía quería libertarse de los romanos, algunos pensaban que hacerlo por la fuerza, en forma de revolución, iba a terminar con la destrucción. Los romanos iban a avanzar sobre Judea y la iban a aplastar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Allá por el año 66 después de Cristo, es decir, casi unos 40 años después de la muerte de Cristo, los sicarios, los celotes, levantaron una revolución en Jerusalén. Tomaron por la fuerza la ciudad de Jerusalén y la declararon independiente de Roma. Eso hizo que Roma mandara el ejército, primero bajo el general Cestio Galo y finalmente bajo el general Tito. Los historiadores concuerdan en decir que fue la revolución de los celotes lo que hizo que la ciudad de Jerusalén fuera destruida por los romanos y también el hermoso templo fuese quemado. Eso les muestra el espíritu de esta gente, pero quizás donde se encarna más el espíritu de lo que eran los celotes es en Masada. Si nunca usted ha escuchado hablar de Masada, pues hay una película que se llama Masada, impresionante. Yo he estado, Masada es un lugar en el sur de Judea, frente al Mar Muerto, el Mar Salado. Esa zona es el desierto de Judea, es todo inhóspito, nunca llueve, las montañas todas secas y muy escarpadas. Y arriba de una de esas montañas, que estaba sola, o sea, no era parte de una cadena montañosa. Hay montañas alrededor, pero esta estaba sola. Herodes el Grande, allá por el año 6 antes de Cristo, había mandado a construir una fortaleza y una ciudad de refugio arriba de la montaña.
Este Herodes el Grande es el mismo que mandó a matar a los niños inocentes en Belén. También había construido la fortaleza que se conoce como la Herodiana, que hasta el día de hoy está en pie. También Masada, las ruinas son impresionantes. Herodes mandó a cortar la montaña arriba, le puso muros de piedra todo alrededor y en la planicie de arriba construyó un palacio literalmente. Bueno, no les voy a contar de Masada, pero todavía los frescos pintados en las paredes tienen sus colores originales. Allí no llueve, pero tenían agua corriente. ¿De dónde la sacaban? Recogían el agua, la traían por un canal que habían hecho hasta una cisterna que estaba arriba de la montaña. Algo increíble lo que había hecho Herodes el Grande. Pues, ¿por qué les cuento de Masada? Después de la destrucción de Jerusalén, cuando Jerusalén fue tomada y los celotes fueron destruidos, pero no solamente ellos, más de 1 millón de judíos fueron aniquilados por la rebelión que causaron los celotes. Roma se vengó y mataron a más de 1 millón de judíos, tanto que la sangre de los judíos corría por las calles empedradas de Jerusalén, las mismas calles donde Jesús había cargado la cruz y había derramado su sangre, allí donde Jesús les dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Y así fue. La sangre corría por las calles empedradas de Jerusalén como agua en un día de lluvia copiosa. Un grupo de celotes que se escapó de la masacre se refugiaron en Masada, unos 30 kilómetros más al sur, y tomaron posesión de la fortaleza. La ciudad era, o la fortaleza, no es una ciudad, es una fortaleza, un fuerte, era inexpugnable. Está solo en una montaña arriba, todo cercado por muros de piedra. No les voy a contar toda la historia, pero es impresionante ir y ver allí. Allí un tal Eleazar, también conocido como Bar Kokhba. Bar Kokhba quiere decir hijo de Kokhba, pero su nombre era Eleazar. Guió a un grupo de celotes a que se refugiaran y a mantener la resistencia contra los romanos. Después que la ciudad de Jerusalén había sido tomada y 1,5 millones casi de judíos muertos y los demás llevados y esparcidos por todas las naciones de la tierra donde los romanos estaban, a los romanos era como un golpe en el ojo, era como una molestia saber que todavía había un grupo revolucionario, casi 1,000 personas, que estaban refugiados allá, y los romanos decidieron acabar con ellos. Les tomó más de 3 años sofocar la revuelta. Se escondieron allá, y cuando los romanos querían subir la montaña, les tiraban piedras desde arriba. Era imposible llegar, y cuando llegaban arriba todavía tenían el muro. Había una sola puerta y esa puerta estaba resguardada tremendamente. Las águilas romanas, el escuadrón al cargo del general Silva de Roma, sitió ese lugar. Todavía hasta el día de hoy se ven las ruinas del campamento romano. Estuvieron allí 3 años viviendo. Y para poder tomar a los celotes allá arriba, construyeron una rampa de tierra y de piedra, tan alta como la misma montaña. Y les tomó 3 años acarrear la tierra y las piedras para construir esa rampa para poder subir el ejército. Adentro estaba refugiado Eleazar Bar Kokhba con casi 1,000 personas. Y cuando finalmente los soldados romanos estaban a punto de tomar la ciudad, este jefe de los celotes, su lema era:
Mejor morir que caer en manos de los enemigos, los odiados romanos. Este hombre hizo que casi 1000 personas, 966 personas, se suicidaran. Se mataran unos a otros antes que caer en manos de los romanos y ser hechos esclavos, o dejar que los romanos los mataran y así darles la victoria a los romanos. Solamente sobrevivieron 3 personas que se escondieron en una cisterna, una viejecita con su nieto y otra persona que habían acuchillado los mismos celotes de adentro, los sicarios, pero no alcanzó a morir. Y cuando los romanos entraron finalmente en la ciudad, se encontraron con casi 1000 cadáveres. Morir antes que humillarse o caer en manos de los romanos. Esos eran los celotes. Y Simón era un celote, un revolucionario. Ahora, esto es impresionante, que Jesús tuviera uno de sus discípulos de entre los celotes. ¿Por qué? Bueno, los celotes anhelaban la libertad de Israel y esperaban la venida del Mesías. El nombre celote estaba tomado de la resistencia que hicieron los macabeos contra los griegos 200 años antes. Y el versículo es Primera de Macabeos 2:50, que habla: sed celosos de la ley y dispuestos a dar vuestra vida por vuestra patria. Eso era el lema de los celotes. Celosos por la ley, celotes, y dispuestos a dar la vida por la libertad de la patria. Eran estrictos observadores de la ley, literalistas, y los extranjeros interferían con esto. Esperaban al Mesías que venía a libertar a los judíos del control de los romanos. Y así se agruparon bajo Judas de Samala, de Galilea, y querían liberar a Judea o a la nación entera del dominio romano. Es decir, eran independistas. Querían la liberación de la nación. Terribles crímenes se cometían en aras del patriotismo. Eran sediciosos, guerrilleros, revolucionarios, fanáticos judíos nacionalistas, y levantaban al pueblo contra los romanos. Ya les mencioné que Josefo los relaciona a los celotes y les llama también los sicarios, es decir, los asesinos, los de la daga, el escuadrón de la muerte. Fíjense que Judas, el Galileo, dirigía una banda de galileos, por eso le llamaban los galileos a los celotes, mayormente jóvenes que había reclutado en Galilea, y estos atacaban las guarniciones de los romanos que estaban en distintas partes. Cuando veían una guarnición pequeña, los atacaban asesinando con la daga a todos los soldados que lograban cautivar o captivar, tomar cautivos, los mataban. Ese era los celotes. Y luego volvía su poder destructor en contra de sus propios compatriotas, aquellos que ellos sospechaban que habían colaborado, que estaban de acuerdo con los romanos. Cualquiera que era demasiado amable con los romanos o con los soldados era suficiente para que lo asesinaran. Y no solamente les clavaban la daga, clavaban el cuchillo, sino que también quemaban sus casas, sus graneros. Esos eran los celotes.
y cada día traía más violencia, más derramamiento de sangre. Y Jesús, que era de Galilea, o por lo menos no había nacido en Galilea, pero era de Nazaret, allí pasó el resto, casi toda su vida, seguramente entró en contacto con estas personas y sabía quiénes eran. Y ese era uno de los discípulos del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudo Simón, el celote, llegar a ser un discípulo de Jesús? Bueno, podemos especular, pero una cosa es cierta, los celotes querían la independencia de Israel y esperaban la venida del Mesías. Y si ahora este maestro de Galilea, que eso era atractivo también hacia los galileos, y este Simón el celote era de Galilea, de allá del grupo de los celotes. Si este maestro de Galilea, que decían que era el Mesías, era realmente el Mesías, él quería estar asociado para traer la libertad a Israel, porque eso era lo que buscaban. Ahora, muchos de ellos no eran asesinos, no todos los celotes eran sicarios, pero todos los sicarios eran celotes, es decir, celosos por la independencia de Israel. Y así, de esta manera, Simón, el celote, pudo haberse acercado a Jesús. Ahora, una cosa es que Simón buscara a Jesús esperando que él sea el Mesías, el que iba a libertar a Israel. Y otra cosa es que Jesús lo escogiera a él, de todos los que lo seguían, como su apóstol. Oh, esto es casi increíble. Esto es como decir, ¿qué riesgo se corrió el Señor Jesús al escoger a Simón el celote? Esto era un riesgo para todo el grupo de los apóstoles. Primero, porque Simón había dejado los celotes para seguir a Jesús. Y estos se vengaban. Podrían haber atacado a Cristo y a todos sus seguidores. Y aunque ya Simón no pertenecía a este partido político, todavía esto era un riesgo. Era sospechoso. Pero también la gente podía pensar, bueno, ¿y este maestro de Galilea? ¿Estas son la gente con que se asocia? ¿Con un sicario? ¿Con un celote? ¿No tiene Jesús entre sus seguidores a uno de estos guerreros voluntarios, uno de estos que quieren derrocar el gobierno romano? ¿Que no es Simón, un Galileo celote? Sí, escoger a Simón era un riesgo. Y Jesús se corrió ese riesgo como se lo corre contigo y conmigo cuando nos escoge. ¿Por qué Jesús lo escogió? Bueno, los celotes eran patriotas. Los celotes eran fervorosos, devotos hasta el fanatismo. Defendían una causa hasta la muerte. Eran vehementes, excitables, dotados de una pasión que los consumía. Y eran hombres que iban en pos de una meta hasta que la lograban. Y prueba de esto, que estaban dispuestos a morir por su ideal. Jesús vio esto seguramente en Simón el celote. Jesús necesitaba gente que estaba dispuesta a morir por él. Es más, él les dijo que serían perseguidos. Y ya como hemos visto de todos los apóstoles que hemos estudiado, no hay uno que no terminó siendo perseguido, siendo martirizado, siendo asesinado. Y este hombre no le tenía miedo a la muerte. Pero también Jesús necesitaba uno celoso de una causa. Si había podido ser celoso entre los celotes, sería celoso también en la causa de Cristo Jesús.
Sí, mis amigos, ese celo indómito, apasionado, si se podía canalizar, qué luchador sería Simón. Encendería una bomba incendiaria entre los demás apóstoles. Sería un catalizador entre ellos. Sería un tremendo soldado, ya que había sido un soldado entre los celotes. Era leal a una causa. Y Simón siguió a Jesús. Y a medida que escuchaba las enseñanzas de Jesús, iba domando su espíritu indómito, iba cambiando. Sus ambiciones políticas maduraron en ambiciones pacíficas. Su mentalidad militar se transformó en una mentalidad misionera y todo ese celo que tenía lo volcó para una meta, para una misión. ¿Y qué misión era esa? Evangelizar al mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. Él hizo suyas las metas y los motivos de su Maestro. Al principio, había oído a Jesús decir: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Y eso le gustaba a Simón. Si había alguna declaración que había producido más impresión en el corazón de Simón, como un rayo, había sido esta: he venido a traer espada. Este es el líder que necesitamos los celotes. Y ahí estaba el programa del Mesías. Allí estaba el moto de los celotes. No paz, sino espada. Pero a medida que siguió oyendo al Señor Jesús, fue también comprendiendo esas palabras. El Evangelio no puede penetrar en forma pacífica. El mundo está en tinieblas y Cristo es la luz. Las tinieblas y la luz están en conflicto. Esa es la espada. La espada es la palabra de Dios. El mundo es el anticristo y Cristo ha prometido destruir al anticristo. Eso es conflicto, eso es espada. La espada de Cristo es su palabra. La espada de Cristo es su doctrina. Su palabra para este mundo trae división. ¿Qué no dijo el Señor Jesús en Mateo 10, 35 y 36? No he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y el 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Simón debe haber experimentado esto también, especialmente si su familia era procelotes, si su padre y sus hermanos eran guerreros voluntarios como él. Si ellos seguían en el partido y él se había apartado, ellos se pondrían directamente en contra de él, serían sus enemigos, sus viejos amigos todavía confiaban en la espada material para libertar a Israel, mientras que él ahora confiaba en la espada de la verdad. Simón el celote se había convertido. Ahora hay una cosa muy interesante. Recuerden lo que vimos. Los celotes odiaban a todo aquel que apoyaba a los romanos. A todo aquel que de alguna manera se sometiera a los romanos, a los invasores, eran sus enemigos, porque eran patriotas, eran nacionalistas. ¿Cómo pudo el Señor Jesús tener en medio del grupo de los 12 a un
Simón el Celote, revolucionario del partido político más extremo, y al mismo tiempo a un Leví Mateo que trabajaba para los romanos, que recaudaba impuestos para los romanos. Recuerden que los celotes decían, pagar impuestos a los romanos es blasfemar contra Dios. ¿Saben lo que decían los celotes? Decían, solo ante Dios nos humillamos. No hay otro impuesto que para el templo, y no hay amigo si no es celote. Y sus enemigos eran los que trabajaban para Roma. ¿Cómo pasó ese milagro? Que entre los discípulos estaba un Leví Mateo y un Simón el Celote. Dos personalidades totalmente opuestas. Es casi increíble cómo Jesús pudo conciliar estos dos discípulos suyos. Y mañana vamos a estudiar de otro apóstol, Jacobo, el hijo de Alfeo, hermano de Leví Mateo. Y vamos a ver la vida de él. Y se van a sorprender que no solamente había un revolucionario en el grupo de Cristo, sino dos. Y había varios pescadores, por lo paciente que eran y por lo concentrados en su trabajo y en su tarea. También Jesús tenía dos celosos que defendían la causa hasta la misma muerte. Jesús supo escoger porque vio a los hombres no como eran en ese momento, sino como podían llegar a ser en su reino. Cómo podían llegar a ser transformados por su gracia. Una cita que ya he leído más de una vez en esta serie se encuentra así, dice aquí: en sus hábitos y temperamentos, el deseado de todas las gentes, en la página 263. En sus hábitos y temperamentos los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y el celote Simón. Aquí Elena de White los contrasta justamente. Leví Mateo, el pro Roma, el vendepatria, y Simón, el celote, el patriota, el revolucionario, el intransigente, dice ella, enemigo de la autoridad de Roma. Simón el celote, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas. Tomás, el fiel aunque tímido y miedoso Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos apóstoles fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener pruebas, sus pruebas, cada uno de ellos, sus agravios, sus diferencias entre ellos de opinión. Pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, la disensión se acabaría. Su amor los induciría a amarse los unos a los otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad,
hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Y termina la cita diciendo, deseado, página 263, Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción que se acercasen al gran centro, Cristo Jesús. Qué impresionante lo que hemos visto hoy de entre los apóstoles. Ahora, Simón el Celote llegó a ser no solo un discípulo seguidor del Maestro. Todos los discípulos pensaban que el Mesías iba a ser un Mesías político, que iba a restaurar el dominio a Israel. Es más, muchos de ellos ni lo entendieron, sino hasta después del día de Pentecostés. Aún después de la resurrección de Cristo, mire lo que registra Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Dice que Jesús se les apareció vivo, con muchas pruebas indubitables, versículo 3. Se les apareció durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Pero ya él había dicho, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores tomarían la espada para luchar por el reino. Pero mi reino no es de este mundo. Y ahora, el tiempo que pasaron, esos 40 días, les habló acerca, no del reino material, físico, sino del reino espiritual, no del reino de el pelear por la libertad de la nación, sino del reino de los cielos, el reino de la gracia. Antes del reino de la gloria, tenían que ser miembros, ciudadanos del reino de la gracia. Sigue diciendo, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso sería lo que finalmente terminaría con las diferencias de los discípulos. De esto vamos a hablar más adelante del día de Pentecostés, donde estaban los 11 reunidos otra vez y se acabaron las diferencias para siempre. Pero miren lo que dice el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense, ya al final, cuando Jesús ya se iba al cielo, después de su resurrección, después de haber pasado 40 días explicándoles el reino de Dios a sus discípulos, ahora todavía le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? En este tiempo el reino político, el reino físico. Y Jesús les responde, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, definitivamente, había una meta que alcanzar, había un objetivo,
y Jesús quitó la mente de ellos del reino político. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo, y les dijo: olvídense, eso no les toca saber a ustedes. Pero enfocó su mente a la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso iba a ser posible, que se cumpliera la misión que Él les había encomendado, de ser testigos en Jerusalén primero y luego en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Allí fue donde se logró la unidad completa. Y allí Simón el celote cambió su celo por el celo de ganar las almas. Y si antes quería la liberación política de Israel, ahora quería la liberación de las almas de las garras del pecado, que es una sujeción más terrible que la sujeción a los romanos. Este hombre que había buscado la libertad de Israel, ahora se dedica a predicar la libertad a los opresados del diablo, a los oprimidos de Satanás, anunciar la libertad a los encadenados del diablo, y se transforma en un soldado de Cristo para ganar almas para el reino de los cielos. Y saben, pusieron en práctica los apóstoles las palabras que Jesús mismo les había hablado. San Juan, en el capítulo 13, dice el versículo 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La prueba del discipulado es el amor entre nosotros. Cómo ese grupo de apóstoles tan diferentes, con ideologías tan contrarias los unos a los otros, como yo os he amado, así que os améis los unos a los otros. Amigo que me escuchas, no se puede tener odio en el corazón y ser discípulo de Cristo. Definitivamente, Simón el celote llegó a ser Simón el que amaba a sus hermanos, que estaban unánimes, que no había diferencia los unos de los otros cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y salió a proclamar el mensaje que Jesús le había dado, a cumplir la misión a la cual el Señor Jesús lo había llamado. Jesús fue el que elevó la visión de Simón el celote. La levantó de tal manera que en vez de solamente el reino de Judá, pudiera haber el reino de Dios en todas partes de la tierra. La sacó a su visión de un patriotismo estrecho a una pasión amplia por todos los hombres, para ganarlos a todos, para un reino mejor que el terrenal, el reino de los cielos. Lo levantó hacia la cruz, desde donde Él conmovería al mundo, porque Él dijo: y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. San Juan 12. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Y esa cruz
conmovió de tal manera al mismo Simón, a tanto celo, que la historia, escrita un siglo después de los apóstoles, relata que Simón vivió una vida predicando el Evangelio, predicó el Evangelio en el norte de África y finalmente en toda la parte norte del continente africano, y finalmente volvió a Palestina y allá entregó su vida por el Maestro, siendo crucificado, al igual que su Maestro. ¡Qué ejemplo de amor! Simón el Celote. Una sola palabra lo describe. Pero ese sobrenombre sigue hasta el presente. Un hombre de arrojo, un hombre de visión, de entusiasmo, una bomba incendiaria entre los apóstoles. Todo un riesgo tener a un celote entre ellos, pero el amor de Cristo y su gracia los transformó. Si ellos se dejaban moldear, si querían cambiar, el amor de Cristo los transformaría. Si le permitían al Señor hacer la obra en ellos, que fue lo que no permitió Judas. Simón, aun siendo un revolucionario, el Señor Jesús cambió su corazón. Y lo mismo puede hacer por ti y por mí. El riesgo que el Señor Jesús se gastó con Simón el Celote, que el riesgo que él corrió de ser relacionado con esos revolucionarios, porque tenía no a uno sino a dos, como vamos a ver mañana, en su grupo de los celotes. Ese riesgo también se lo corre contigo y conmigo, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y fue Él el que dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. A Simón, sin duda alguna, le gustaba este reto. Y a este Cristo sí estaba dispuesto a entregarle su vida con todo celo y satisfacción. Mi pregunta para ti es: ¿harás tú lo mismo? ¿Le entregarás al Señor todo tu ser? ¿Le permitirás, le darás tu consentimiento para que Él te transforme a su imagen y semejanza? Y eso es lo que Jesús quiere hacer en ti y en mí. De ti depende que Él lo haga. El Espíritu Santo no obra sin tu voluntad. Primero tienes que querer y segundo tienes que consentir para que el Espíritu Santo te haga uno con Cristo. Te invito en este día a que aceptes a Jesús como tu Maestro, tu Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, que lo recibas en tu corazón, porque cuando Él entra, la luz echa fuera las tinieblas de tu vida. Toda tu vida va a cambiar por completo, como cambió la vida de Simón el Celote, como cambió la vida de Mateo el publicano. Así tu vida puede cambiar y va a cambiar a través de Cristo Jesús. Que el Señor Jesús te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que ese milagro se haga en tu vida comenzando hoy. Os daré un corazón nuevo, promete el Señor. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros
Quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón tierno de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Jesús puede hacer ese milagro en tu vida y lo hace comenzando hoy. Que así sea. Amén.